Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Piscis, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Piscis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Piscis, y el trabajo, los que sí estáis trabajando, nuevas firmas para vosotros, mi queridísimo Piscis. Pero también te digo que si dentro de esa firma tú esperas algo más positivo, un cambio en ese contrato, dice, para esto tendrás que esperar, ¿bien? Piscis, que no estáis trabajando, dice, puedes verte en una encrucijada, como no saber muy bien qué elegir o para dónde tirar, ¿bien? Yo lo que sí te digo, Piscis, que en cuestión de muy poco tiempo, tú estarás firmando un contrato y unos meses después de esta firma de contrato tendrás la oportunidad de escoger otro trabajo. Pero ahí ya es cosa tuya. Ahí tú decides, mi queridísimo Piscis. Piscis, que tenéis un negocio. Estáis solucionando asuntos legales. O vais a estar a punto de estar en una situación legal relacionada con tu negocio. ¿Habría una pérdida de dinero en esto, Piscis? A mí no me sale una pérdida de dinero. Bien, a mí me sale como que todo quedaría como está. Así lo dicen las cartas, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Piscis, y tu economía, estabilidad económica en tu vida, Piscis, podría haber, ¿vale? Podría haberla, así lo dicen las cartas. Pero también dicen las cartas que todos los que estéis esperando que esta estabilidad dure toda la vida, dice, para que dure toda la vida, para que dure siempre hay que mantenerla, hay que saber mantenerla. Los Piscis que estéis esperando un dinero relacionado o que deis por hecho que vais a ganar algo relacionado con la salud y demás, dice, aquí no lo digo yo, lo dicen las cartas, ten mucho cuidado, Piscis, porque te podrías llevar una sorpresa y en la cual perderías una gran suma de dinero. Piscis, que estéis esperando un dinero a nivel familiar, dice, esto todavía se tiene que arreglar. Para que llegue ese dinero hay que arreglar algunos documentos, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Piscis que estáis solteritos, debéis de tomar decisiones en vuestra vida, Piscis. Dice, debéis de apartaros o comenzar vuestro camino vosotros solos, ¿vale? Entonces, Piscis, personas en tu vida podrían acercarse. La primera persona que yo estoy viendo que se acerca a tu vida o que tú provocas ese acercamiento es una persona que está en la distancia y que pertenece a tu pasado. Bien, entonces aquí lo que dicen las cartas es que no podría haber una relación con esta persona porque el mayor impedimento que hay es la gran distancia que hay. ¿Vale, Piscis? Entonces aquí lo que a mí me están diciendo las cartas, Piscis, es que tú tienes algún tipo de bloqueo, ¿bien? Que tú piensas mucho, te planteas mucho la idea de rehacer tu vida, de irte para un sitio, de irte para el otro, pero realmente no tomas cartas en el asunto. Para tú hacer eso tienes que dar pasos que una persona cercana a ti te impide dar. Bien, eso es lo que yo estoy viendo aquí, Piscis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que no te encontraba a ti. Que estáis solteros.
Igual muchos de vosotros os cuesta mucho salir de alguna zona de confort o algo por el estilo, pero en realidad os sentís muy solos. Entonces hay que ser más flexible, hay que dejarse llevar un poquito hacia donde el destino nos lleva, no poner impedimentos. Piscis dice, está muy bien que tú te plantees de cara a futuro una nueva vida sentimental, que te plantees el vivir en otro lugar, pero si lo dejas en el pensamiento hay cosas que nunca se van a dar. ¿Existe una persona para ti? Sí. Y llegará el momento en el que tú tengas que tomar una decisión en el momento. No dejarla para mañana, en el momento. Y esto quiero que vosotros que os guardéis esta frase. Tendréis que tomar una decisión en el momento. Con la persona que estará indicada para ti, con la persona que estará en tu futuro sentimental. Que a mí todavía no me ha salido. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Piscis, que estáis solteritos. Tienes que cortar con algo, Piscis. Hay que cortar con algo. Yo te veo en un futuro, en una relación estable, pero hasta que tú no cortes con algo, dice, tú no puedes dirigirte hacia el camino que te llevará a ti hacia una relación estable. Vamos a ver qué más. Piscis, solteritos. Mucho temor a los cambios, Piscis. Mucho temor a los cambios, mucho temor a la soledad, pero si ya estás en soledad. Si ya estás en soledad, realmente. Tú piénsalo, a ver cómo estás tú realmente. Tienes que pasar esa barrera. Por mucho miedo que te dé, Piscis, hay que pasar esa barrera, si no, te digo que es muy difícil que... Bueno, no, difícil no hay nada imposible en esta vida, pero se alargará muchísimo más tu futuro sentimental. Entonces yo ahora mismo no estoy viendo una persona, por más que miro no me sale realmente una persona. Es como si tú estuvieras manipulado por alguien o manipulada por alguien. Piscis, no, haz un cambio. Aquí dicen las cartas, fíjate, en el momento que tú des ese paso, que sí, que no hay vuelta atrás, que ese es el miedo a lo mejor que tú tienes, pues, pero en el momento que tú des ese paso, Piscis, es cuando tú vas a encontrar el amor, así lo dicen las cartas. Así que yo te diría que adelante. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, en convivencia y novios. Piscis, casados, en convivencia y novios. Podríais tener inestabilidad, podría uno de los dos estar mostrándose un tanto inestable, dicen las cartas que sí. ¿Por qué existe esta inestabilidad en la relación? ¿Qué está pasando en esta relación? Dice, uno de los dos podría estar teniendo comunicaciones con alguien que le está confundiendo, ¿bien? Confundiendo a la hora de los sentimientos, confundiendo a la hora de qué es lo que quiero en mi vida y qué es lo que quiero y lo que no quiero, ¿bien? Entonces aquí dicen las cartas, Piscis, también hay un impedimento entre vosotros que tiene que ver con alguien joven, ¿bien? Alguien joven que no es que te ponga a elegir esta persona, pero hay acciones que lo dicen todo, así lo dicen las cartas. Bueno, Piscis, dice, uno de vosotros dos os planteáis o pensáis mucho en vuestro futuro sentimental. Pero aquí el futuro sentimental que vosotros veis o percibís es de siempre igual, de algo que no va a cambiar. Entonces, esto
aleja a la persona. Esto le sucede a uno de los dos y se está alejando también. Queremos ver cambios, pero los cambios están un poco complicados todavía. Esto no quiere decir que no se van a dar, son cambios que se irán dando de cara a futuro, pero son cambios lentos, Piscis, cambios lentos, muy lentos. Piscis, casados en convivencia y novios. A ver, puede haber en un futuro conflictos entre vosotros que generen una salida del hogar momentánea, sí, pero es algo momentáneo. Para muchos de vosotros se puede avecinar también lo que es un cambio de domicilio, ¿vale? Se puede avecinar un cambio de domicilio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados en convivencia y novios. Es muy necesario encontrar el equilibrio en la relación, ¿vale? Entonces, Piscis, uno de los dos vive un poco decepcionado en la relación, porque claro, la relación se basa en el amor y también se basa en otras cosas. Y en este caso es, cuando una persona está con alguien que le suma, pues todo está genial. Pero si está con alguien que le resta, pues aquí es cuando vienen los problemas. Y aquí es donde dicen las cartas que es necesario llegar a un equilibrio, llegar a un entendimiento. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Piscis, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Va a haber un acontecimiento, Piscis, que todo depende de uno de los dos, de las acciones de uno de los dos. ¿Vale? Depende mucho de las acciones, de cómo se ven las cosas, de cómo se perciben. ¿Vale? Dice que hay que intentar siempre hacer algo como para que en un futuro sea recompensado para nosotros, o que para que en un futuro nos valga de algo. ¿Por qué te digo esto, Piscis? Dice, porque uno de los dos tiende a cortar por lo sano en las conversaciones. Y a cortar por lo sano digo a dejar una conversación a medias. Por eso te lo digo, en toda conversación, en lo que pase, en este acontecimiento que pase, en esta comunicación que tengáis, dice que todo depende de cómo vea la otra parte o cómo perciba a la otra parte esa conversación. Bien, hay uno de los dos que no le gustan los cambios, este tipo de cambios, le gusta tener todo controlado y no se puede tener todo controlado, porque si nos ponemos a ser justos en la relación, estarían habiendo cambios o el aire estaría yendo para otro sitio. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Piscis, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. No es momento de arrepentimientos. Hay cosas como que lo hecho está. Pero siempre tienes la opción de tomar otra decisión en tu vida, de girar, de ir para otro sitio, aunque no hay valor para hacerlo. Y dice, esto lo dirá el tiempo. Esto lo dirá el tiempo. Esto no es momento de arrepentimientos y de plantearse ciertos cambios en la relación, Piscis. ¿Por qué no es momento? Porque tampoco estamos preparados. Tampoco es lo que queremos realmente. Yo pienso que se pueden arreglar muchas cosas en la relación. Yo os diría que os esperéis a ese cambio, sobre todo de domicilio que llega, que traerá cambios en vuestra vida. También, entonces, esperaros a ese momento y vamos a ir viendo cómo van cambiando las cosas. ¿Vale, Piscis? Entonces, es necesario encontrar el equilibrio, llegar a un acuerdo en esta relación.
No siempre que el agua se mueva para un sitio. No siempre que el aire tire para el mismo sitio. Bien, Piscis, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Piscis, tu mensaje especial del amor te dice: si te dejas sorprender, no es para que tengas más dudas. Si te dejas sorprender, es porque realmente quieres cambios en tu vida. Acoge esos cambios. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver tu salud, mi queridísimo Piscis. Trastornos nerviosos. Estoy viendo mucho, y para todos los demás Piscis, cuidaros todo lo que tengan que ver con los problemitas de la piel, Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Piscis, con tu mensaje general. Mi queridísimo Piscis, y tu mensaje general te dice: Piscis, hay cosas que son inevitables que pasen, ¿vale? Porque hayamos cometido un error, porque ya no tenga arreglo. Pero hay cosas que sí se pueden evitar de cara a futuro. Si tú acabas de tener las consecuencias de un error, ¿cómo vas a cometer el mismo error semanas después? Piscis, el número 89. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Piscis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Piscis, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.